Bueno, buenas noches para todos. Nos corría sobre el análisis de viabilidad del proyecto Línea de Transmisión Eólico Wimpechi, aquí en La Guajira. El grupo está conformado por Lino Orozco, Ángela Potosí, Cintia Torres, Sergio Rojas, Andrés Santander y pues quien le habla, el Julián Torres. La descripción del proyecto, pues el proyecto tiene como objetivo evaluar la viabilidad integral de la apuestación de la línea de transmisión eléctrica a 220 kV entre la subestación Wimpechi y la subestación Cuestecitas. Su viabilidad está basada en el análisis de estudio de impacto ambiental bajo la resolución 01621 del 2021. Este proyecto pues tiene un enfoque multidisciplinar donde se evalúan los aspectos ambientales, climáticos, gestión del riesgo, económicos, sociales y legales. Por favor, siguiente. El proyecto de Wimpechi está ubicado en la Alta Guajira y pues el fin de este está poder generar e integrar al sistema de transmisión nacional pues toda la energía que se hace y genera pues en este parque eólico. Se desarrolla dentro de 22 comunidades indígenas y pues se enfrentaría más o menos a una temperatura promedio de 28 grados centígrados, a una exposición a altos vientos y pues una poca precipitación anual. En cuanto a la factibilidad ambiental, el proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la resolución 1621 del 2021. Esto implica que los impactos ambientales fueron identificados, evaluados y cuentan con medidas de manejo establecidas en el estudio de impacto ambiental. Entre los principales impactos se encuentran la intervención del suelo, la afectación a la cobertura vegetal y posibles alteraciones a la fauna. Sin embargo, la existencia de un plan de manejo ambiental permite considerar esta dimensión como viable, condicionada claramente al cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro de este plan, que principalmente buscan prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos identificados. Bueno, a partir del análisis realizado, este proyecto es climáticamente factible, dado que las condiciones actuales de la región, caracterizadas por baja precipitación y altas temperaturas, favorecen la estabilidad operativa del sistema de transmisión. Si bien los escenarios de cambio climático proyectan un incremento en la temperatura y una disminución en la disponibilidad hídrica, estas condiciones no representan una limitante para su desarrollo, sino que requieren la implementación de medidas de adaptación orientadas a la gestión del recurso hídrico y al manejo de condiciones térmicas. En este sentido, el proyecto demuestra ser viable bajo escenarios de cambio climático, siempre que se integren criterios de resiliencia en su diseño, operación y mantenimiento. Siguiente. Buenas noches. Dentro pues de la gestión de riesgo del proyecto tenemos tres ítems, empezando por las amenazas pues identificadas. Esta zona es reconocida por los vientos fuertes, lo cual pues nos carga estructuralmente el proyecto debido a los vientos de la zona. Además de que pues es conocido de que se ubica en una zona de alta agresividad salina. Entonces pues tenemos un ambiente salino de lo que va a degradar prematuramente los aisladores y herrajes de la estructura. Además, pues la zona también, al tener 55 cruces de cuerpos de agua, pues se pueden generar inundaciones localizadas, lo cual pueden socavar la cimentación de las torres, afectando severamente la estructura. Dentro pues de los impactos, como lo había explicado anteriormente, tenemos el deterioro de las torres, por lo antes mencionado, y la falla de operación estructural.
Además, pues en la condición de viabilidad tendríamos un mantenimiento preventivo constante porque vemos que en la zona hay mucho riesgo social, mucha integridad de la infraestructura. Entonces sería preventivo tener un mantenimiento constante para la estructura para que pues el proyecto pueda seguir durante lo establecido. Además de un monitoreo continuo de todas las variables, pues variable social, en todas las variables físicas del proyecto, para pues estar monitoreando constantemente cualquier alerta y eh, evitar un desgaste mayor. Y una gestión activa de riesgo, lo cual pues implicará en que activar este tipo de políticas o este tipo de acciones para que el proyecto, para evitar que el proyecto se siniestre o evitar que se pare, que es lo que no queremos. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista económico y financiero, el proyecto representa una inversión significativa propia de proyectos de infraestructura energética. La viabilidad del proyecto se fundamenta en su carácter estratégico dentro de la cadena de valor de generación eléctrica. La línea no genera ingresos por sí misma, pero habilita la comercialización de la energía eólica producida, lo que la convierte en un activo indispensable para la rentabilidad del parque eólico Wimpeche. De acuerdo con la resolución de la licencia ambiental, el proyecto contempla costos asociados a estudios, licenciamiento, compensaciones ambientales y operación, los cuales hacen parte del análisis económico integral. Además, requiere la gestión de servidumbres, lo que implica costos adicionales por adquisición o compensación de uso del suelo. También se identifican costos asociados a la gestión social, dado que el proyecto involucra 22 comunidades indígenas guayú, por lo cual requiere procesos de consulta previa obligatorios. Aunque el proyecto involucra altos costos iniciales y enfrenta desafíos sociales y ambientales, sus beneficios económicos y su contribución a la transición energética del país lo convierten en una iniciativa económica y financieramente factible. Siguiente, por favor. En el análisis de dimensión social para el proyecto se determina una viabilidad condicionada. El elemento principal en esto es la presencia de las 22 comunidades indígenas de la etnia guayú, que ya han nombrado mis compañeros anteriormente, tanto en el área de influencia directa como en el área de influencia indirecta. Sin embargo, se ha hecho o se ha garantizado el proceso de participación conforme a los convenios que existen, 169 de la OIT, y toda la jurisprudencia colombiana mediante Ley 21 de 1991. En este contexto, pues se evidencia que el proyecto ejecuta un proceso de consulta previa estructurado según el concepto técnico 5571. Se protocolizaron acuerdos con comunidades como Chuluaita, Corralito y Flor de Frontera, abordando la gestión de impactos territoriales, lo cual permite interferir cumpliendo de una forma continua los mecanismos de participación exigidos. No obstante, pues se identifican percepciones mixtas dentro del proyecto como en cualquier otro proyecto. Estas dinámicas se alinean con los principios de participación ciudadana y protección del ambiente consagrados en la Constitución Política. Con respecto a la factibilidad legal, el proyecto se califica con una alta calificación. Esto sustenta en la obtención de los actos administrativos en firme. No cabe, pues, digamos que resaltar que la continuidad se encuentra suspendida al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas por las autoridades ambientales. Y en cuanto al marco regulatorio, se identifica que el proyecto cumple con lo establecido en el decreto 1076 del 2015, obteniendo las licencias ambientales mediante la resolución 01621 del 21, emitida por la ANLA, la cual valida la suficiencia de los estudios de impacto ambiental presentados por la titulación. Asimismo, la seguridad jurídica del proyecto se ve reforzada por el cumplimiento del proceso de consulta previa, en concordancia con lo convenido en el convenio 169 de la OIT y el decreto 1320 de 1998, que regula la participación de grupos étnicos en proyectos susceptibles de afectación directa. En conclusión, nosotros para este proyecto
y de análisis integral de la factibilidad del proyecto, permitimos establecer que su viabilidad técnica es sólida, económicamente sustentable y estratégicamente necesaria, pero pues está condicionada sobre todo a ciertos criterios de riesgo identificados como son lo social, ambiental y el operativo. Desde el punto de vista técnico, el proyecto presenta un diseño coherente con los requerimientos del sistema de transmisión nacional, garantizando la capacidad de transporte de energía de 200 gigavatios bajo condiciones de operación exigente. En la dimensión ambiental y climática, el proyecto es viable bajo escenarios actuales y proyectados de cambio climático. La baja precipitación reduce riesgos asociados a inundaciones y estabilidad de accesos. Sin embargo, la tendencia al incremento de temperatura y disminución de disponibilidad hídrica introduce restricciones operativas ambientales. Desde la perspectiva económica y financiera, la línea de transmisión constituye un activo habilitante sin el cual no es posible la evacuación y la monetización de la energía generada por el parque eólico. Su viabilidad se soporta en el esquema regulado del mercado eléctrico colombiano, el cual garantiza ingresos estables mediante cargos por el uso del sistema. En términos de factibilidad social, el proyecto tiene la condición de viabilidad restringida, ya que pues cuenta con estas 22 comunidades Guayú, que son como que el factor de riesgo un poco más complejo de manejar. Y desde el punto de vista legal, el proyecto cuenta con soporte normativo suficiente representado en la obtención de la licencia ambiental y el cumplimiento de los mecanismos de participación exigidos por la legislación vigente. Finalmente, en la dimensión operativa y de mercado, el proyecto es altamente viable y necesario. La infraestructura permite la integración efectiva de la energía eólica al sistema interconectado nacional, contribuyendo a la confiabilidad del sistema. En síntesis, el proyecto presenta una viabilidad global favorable, con un alto valor estratégico para el sistema energético nacional. No obstante, su éxito estará condicionado a la gestión integral de los riesgos, especialmente aquellos de carácter social, ambiental y climático, los cuales de no ser controlados adecuadamente pueden comprometer su desempeño técnico, financiero y operativo. Eso sería todo para nuestro proyecto. Muchas gracias.